sobre todo en el ámbito de visión computacional. Hace poco estuve trabajando en un proyecto financiado por Fonditec, ¿no? Es una entidad en el Perú, en conjunto con el Banco Mundial. Muy bonita realmente. Tengo también lo que es experiencia sobre realización de proyectos de investigación en ciencia de datos, analítica de datos, entre otros. Muy bien. Como parte del webinar del día de hoy, se me invitó a presentar una charla y decidí, bueno, presentar algo bastante interesante, más allá de ir a lo que es abrir una ventana de collab, programar con ustedes. Me gustaría que entendamos un poquito de qué van las CNNs. Muchas veces suelo ver, ¿no? Alumnos, estudiantes que me dicen: profesor, ¿cómo está? Estoy programando esta CNN, pero no me sale, ¿no? Profesor, o estoy haciendo esto, y muchas veces dejamos de lado un poquito de lo que es la teoría, la parte teórica. Obviamente también voy a acompañar esta presentación con un pequeño laboratorio, pero más quisiera concentrarme con ustedes, estimados, en lo que es el funcionamiento de las CNNs, ¿no? Para los que no saben, las CNNs son las redes neuronales convolucionales, que están bastante de moda, aplicados en lo que es el aprendizaje profundo. Y en mi caso, al trabajar con lo que es proyectos de visión computacional, utilizo bastante estas arquitecturas realmente. Muy bien, entonces, bueno, el título de la presentación del día de hoy es Entendiendo las CNNs, ¿no? Las redes neuronales convolucionales y sus aplicaciones en visión computacional, estimados. Bueno, para comenzar me gustaría consultarles a ustedes que están presentes aquí, si conocían el concepto de redes neuronales, si ya tienen alguna idea. ¿Algunos de ustedes ya conocen los conceptos de redes neuronales? ¿Saben de qué tratan? ¿O han escuchado sobre ellas? Me gustaría saber. ¿Sí? ¿Ya conocen las redes neuronales? Me gustaría saber. ¿Han escuchado de estas redes, de este tipo de arquitecturas? ¿O primera vez que están escuchando? Para, para poder saber cómo dirigir. Muy básico, me dice por aquí Boronov Enríquez. Ok, perfecto. ¿Alguien más, estimados? ¿Alguien más? No sé, Euler, Tito o Pedro. Pedro, Euler, ¿qué tal? ¿Cómo están con el nivel? ¿Han escuchado sobre este concepto? Básico. Ok, básico. Muy bien. En tu caso, Euler, disculpa, ¿cómo es? Básico. Ok, muy bien. Como dos de ustedes están en el nivel básico, vamos a comenzar con algo bastante. Voy a ir un poquito despacio para que entendamos de qué va este tema, que es bastante bonito. Ok, como sistemas de aprendizaje semiautomatizado. Perfecto. Muy bien, vamos a entender un poquito de qué va. Muy bien. ¿Por qué son bastante utilizadas realmente estas redes neuronales convolucionales en lo que es visión computacional? Bueno, su aplicación es increíblemente poderosa, se podría decir. Como ustedes pueden observar por acá, em, ustedes no sé si han visto ese tipo de aplicaciones. Creo que fue bastante famoso en su tiempo lo que era este tipo de imágenes sobre transferencia de estilos. Fue bastante famoso, me acuerdo, en su época cuando salía. O creo que muchos de ustedes han visto el famoso, ¿no? Los famosos aplicativos que reconocen incluso en los móviles objetos, identifica personas, a sus colegas. Incluso hay aplicaciones mucho más avanzadas, por ejemplo, el hacer ¿no? un esbozo, un sketch, como le dicen, de algún objeto y automáticamente reconstruir este objeto, ¿no? Generar una imagen real, más realista. Ahora, aquí también tenemos la famosa transferencia de estilo. Tenemos la imagen de un caballo y automáticamente obtenemos la imagen de una cebra. ¿Cómo se transfieren características propias de un objeto hacia otro objeto? ¿No? ¿Cómo conseguimos el reconocer objetos, identificar incluso su ubicación por aquí? ¿No? Y entre otras cosas más que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, esta es una aplicación en tiempo real que estamos viendo por acá, de cómo se identifican objetos. Entonces, estimados, en la actualidad estoy seguro que muchos de ustedes han visto por lo menos una de estas aplicaciones o algunas otras. Todos estos modelos de inteligencia artificial trabajan con lo que son redes neuronales, convolucionales sobre todo, que son muy poderosas, sobre todo en lo que va de aprendizaje, y actualmente son el estado del arte en muchas tareas de visión computacional e inteligencia artificial, ¿no? En general. Muy bien, entonces, estimados, el día de hoy quiero que ustedes entiendan qué es lo que está detrás. Cuando observen el webinar y vayamos viendo ciertos conceptos, se van a dar cuenta que son conceptos bastante interesantes, no muy complejos realmente, pero
cuando todo se compacta, es algo bastante, se genera un modelo de aprendizaje tan poderoso que es capaz de hacer todo lo que están observando ustedes aquí en mi pantalla. Entonces, eso es lo que quiero que el día de hoy observemos. Muy bien, entonces continuemos por acá. No, vamos a pasar un poquito por aquí. Listo. Entonces, redes neuronales. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que son las redes neuronales para comenzar el día de hoy. Perfecto. Aquí está. Vamos a ver un poquito sobre las redes neuronales. Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que ocurre con las redes neuronales? ¿No? Algunos me dicen que conocen su concepto bastante básico. Entonces, para poder entender este concepto que es bastante interesante, me gustaría partir de esta imagen que ustedes están observando acá. Esta es la imagen, estimados, en la que quiero que se concentren el día de hoy. Muy bien, vamos a segmentar un poquito todos estos conceptos para que los puedan comprender. Muy bien, en las redes neuronales artificiales, estimados, más que todos son modelos matemáticos, directamente les digo, ¿no? Son modelos matemáticos, solo que tienen una forma bastante peculiar, que ustedes pueden ver por acá. Vamos a hacer algo, voy a abrir por aquí un segundito, voy a abrir este Paint para que quede un poquito mejor y pueda dibujar a voluntad. A ver, mm, vamos por aquí. Muy bien. Observen esta imagen, estimados. Miren, tenemos conceptos como umbral, ¿no? Entradas ponderadas, tenemos concepto de suma ponderada, ¿no? Y una neurona que se dispara o se activa, ¿no? Tenemos estos conceptos por aquí. Pero, ¿cómo es que funciona realmente una red neuronal? La más básica. Ellos nacen del concepto, un concepto bastante interesante que es el llamado perceptrón. Así, directamente. Lo que es un perceptrón. Y estos perceptrones tienen un formato bastante interesante. Tenemos lo que son entradas, que puede ser, por ejemplo, un X1 y un X2. Y estas entradas, miren, este valorcito X1 y este valorcito X2 se van a multiplicar por algún peso. Por eso dicen ponderadas, porque se multiplican por un peso. Vamos a darle W1 y W2 por acá. Listo, miren. Se multiplican por un peso, nada más. Lo que estamos viendo por acá, miren. En este caso aquí le he colocado Y, ¿no? Y1 se multiplica por el pesito. Entonces, lo que vamos a tener es una entrada, se va a multiplicar por estos pesos estimados, y luego, a continuación, bueno, aquí yo puedo tener más entradas, X1, X2, puedo tener X3, miren. O incluso puedo tener más, hasta XN, si yo quiero generalizarlo, ¿no? Y por lo tanto tengo un peso 1, un peso 2, un peso 3, y así, ¿no? Y un peso N. Al final, todas estas multiplicaciones se van a sumar. Por eso por acá tenemos estimados lo que es la sumatoria. Bueno, disculpen, lo hice al revés, ¿no? Así. Ahí está. Se van a sumar, estimados. Se multiplican. Es como si ustedes tuviesen, por ejemplo, en lo más básico, 1, 0, 1, 1, y aquí tuviésemos valores, ¿no? Valores, por ejemplo, 0.5, 0.2, ¿no? 0.3, aquí un 0.1 quizás, y se van a multiplicar, estimados, ¿no? Hay una correspondencia en las multiplicaciones entre este valorcito de entrada y este peso correspondiente. Algo bastante interesante. Y esto se suma, estimados. Toda esta parte se le llama la parte lineal. La parte lineal, estimados, a una neurona. Es toda mi parte lineal, porque simplemente estoy aplicando una transformación lineal. Estoy haciendo una multiplicación, ¿no? por un valor de entrada, nada más. X1 se multiplica por W1, X2 se multiplica por W2, X3 se multiplica por W3, estimados. Nada más, ¿no? Muy bien. Y por acá hay un factor que no he considerado, pero lo voy a colocar ahora. Y por aquí entra un B. Un valor B, o el famoso bias, o un valor de ajuste, que me permite tener una calibración. Y no sé si ustedes han visto o conocen un poquito de lo que va los términos de regresión. No sé si ustedes han escuchado los famosos términos de regresión, ¿no? Regresión lineal, ¿no? Regresión lineal, regresión logística, conceptos bastante interesantes.
Esto al final, estimado, lo podemos representar de la siguiente forma. Miren, hasta aquí, toda esta parte lineal que yo les digo, puedo decir que es un y. ¿Y y es igual a qué? Si estos son mis pesitos, podría ser, junto con mi valor de corte y mi vías, podría decir, estimados, B más, estos son los pesos, W, puedo colocar W por X, nada más. B más W por X. Y esto creo que a ustedes les suena bastante, ¿verdad, estimados? Esta es la parte lineal, ¿no? Lo que nos hace recordar bastante a lo que es una regresión lineal. Solo, y esto es el concepto del perceptrón. Solo que aquí hay una parte muy importante. Lo que ocurre, estimados, cuando se proponen redes neuronales en sí, es resolver problemas complejos, problemas que escapan de soluciones lineales. Entonces, hasta aquí, lo único que tengo es una función lineal nada más. Multiplico W por X y le sumo B y obtengo mi salida Y. Eso es todo, estimados, hasta ahorita. Todo es por eso les dije que esta es la parte lineal de una red neuronal. Muy bien. Entonces, pero nos estás diciendo que las redes neuronales escapan ¿no? Resuelven problemas no lineales. Correcto. Entonces, para ello tenemos que agregar una parte no lineal a este perceptrón. ¿Y cómo se hace, no? ¿Cómo se hace para agregarle una parte no lineal? Justo lo que tenemos aquí al costado. Se le aplica una función no lineal, nada más. Entonces, ustedes lo van a ver de esta forma, ¿no? Un X que entra, ¿no? Se va a multiplicar por un peso W que está por acá, directamente. Estos, estimados, se va a sumar, ¿no? Se multiplican, se suman, y a continuación, estimados, ustedes van a observar que a esto se le va a aplicar una función no lineal. Bueno, vamos a colocarle esta función de aquí, ¿no? Esta funcióncita, la tangencial. Se le aplica, estimados, una función no lineal. Y finalmente aquí yo tengo mi verdadero Y, mi salida Y. Esta Y, estimados, es un valor que se ha obtenido de forma no lineal. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué yo hago esto? Porque en la práctica, estimados, muchos problemas tienen solución no lineal, realmente. No podemos resolver en la práctica esto de aquí, estimados. Con esta ecuación no se puede resolver realmente muchos problemas en la práctica. Lo que sí, muchas soluciones, incluso del Machine Learning, intentan llevar o representar los datos, estimados, así directamente. Pero tienen varios caminos que buscan llegar a esto. ¿Por qué les explico? Bien, si ustedes quieren observar, imaginemos que yo tengo puntos de esta forma, que están así, que tienen este comportamiento. ¿Qué es lo que pasa? Esto acá, si ustedes recuerdan, ¿no? Si recordamos nuestras épocas de escuela, nos damos cuenta que esto representa una recta, ¿verdad? La ecuación de una recta. Entonces, si yo quisiera tener un modelo o una función que se aproxime a estos puntos de forma lineal, tendría lo mucho esto. ¿Observan, estimados? Pero este no es el verdadero comportamiento de mis puntos. Entonces, el verdadero comportamiento tiende a ser más o menos así. ¿Y esto cómo se logra? Se logra a través de una función no lineal. Entonces, estimados, esto de aquí, esta partecita que se agrega a mi perceptrón, es realmente lo que me permite encontrar o aprender esos pesos que me permiten tener este tipo de representación. ¿Se dan cuenta, estimados? Eso es lo bonito de aquí. Eso es lo bonito. Así de forma básica. Hay muchos conceptos detrás, matemáticos, pero no voy a entrar mucho en detalle porque me han dicho que ustedes están todavía en un nivel básico. Entonces yo quiero que ustedes entiendan eh, la noción de qué va esto, ¿no? De cómo funciona. A grosso modo, una red, un perceptrón, que es la unidad básica de una red neuronal, ¿no? De redes neuronales, a grosso modo, ¿qué es lo que tiene? Tiene una parte lineal representada por esta fórmula, pero en conjunto tiene una parte no lineal que me permite transformar el espacio para poder generar modelos que sí se ajusten al problema que yo tengo, que sería este, ¿no? Y esto, obviamente, en los libros ustedes lo van a ver así.
Lo van a ver así, como esta imagen que está por acá. ¿Sí, estimados? Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna duda, alguna pregunta de repente por acá? Por eso ustedes lo van a ver así, ¿no? Una parte lineal y la parte no lineal, que finalmente genera mi salida. ¿Alguna consulta por aquí? A ver, déjenme ver por acá. ¿Tienen alguna consulta? Todo claro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso es lo más que lo que quiero que entiendan ustedes. Hay una parte lineal y una parte no lineal. La parte lineal, si ustedes la desglosan, se van a dar cuenta que simplemente estamos trabajando con y igual b más w por x. Es la ecuación de una recta si lo representamos en dos dimensiones nada más. La ecuación de una recta. Entonces, agregándole esta parte no lineal es que se genera, estimados, ya el comportamiento general de una neurona. Ahora, en redes neuronales, estimados, ya conociendo esta parte de acá, esto de aquí es conocido como una función de activación. Le llamamos nosotros una función de activación, estimados. Esto es lo que quiero que entiendan ahora. A esto se le conoce como función de activación. ¿Por qué función de activación? Porque aquí les mencioné un concepto bastante interesante, ¿no? La neurona dispara. Sumas ponderadas creo que ya entendieron, ¿no? Cuando se multiplican estos dos, se van a sumar, entonces son sumas ponderadas. Muy bien. Cada neurona tiene un valor umbral, ojo, muy bien. Y si se excede ese umbral, la neurona dispara. ¿Cómo definimos el umbral? Dependiendo de la función de activación, por ejemplo, ¿no? Esta es una función, por ejemplo, vamos a dar una función más fácil, una sigmoide, ¿no? Una sigmoide que es más o menos así, esta forma, que va de 0 a 1, por ejemplo. Una función sigmoide va a recibir como entrada el resultado de esa suma y la salida la va a convertir en un valor que va a estar entre 0 y 1. Nosotros podemos definir un umbral, ¿no? Todo valor que esté entre 0 y 0.5 en mi función sigmoide, yo digo que es 0. Es decir, la neurona no se va a activar. Si yo digo todo valor que esté desde 0.5 hasta 1, que automáticamente se vuelva 1. Entonces, la neurona sí se va a activar. Entonces va a ser como una puerta de paso, estimados, ¿no? Como una compuerta de paso. ¿Se activa o no se activa? Todo a través de mi función de activación, estimados. Entonces, ese comportamiento, ¿no?, individual, bueno, es bastante interesante. Entonces, yo puedo decir, estimados, al final, entonces, para concluir esta parte, que esto de aquí es bueno, es un perceptrón, ¿no? La unidad básica que hay. Entonces, yo podría decir lo siguiente, que esta cajita me representa, estimados, una neurona, ¿no? Una única neurona, que tiene por acá mi X y por acá tiene mi salida Y, que ya fue transformada a través de una función no lineal. Muy bien. Yo tengo esto, miren, algo bastante sencillo. Pero ¿qué ocurre ya si nos vamos a la resolución de problemas, ¿no? Problemas complejos en redes neuronales? Lo que ocurre, estimados, es que no se trabaja en la práctica con una única neurona nada más, porque también una única neurona tiene sus desventajas, resuelven hasta cierto punto de problemas. Entonces, en la práctica, si yo represento esto con una casillita así, en la práctica ustedes van a ver que van a existir muchas de estas neuronas. Por acá, color sólido. Ahí está. Segundo color negro. Ahí está. Vamos a ver por acá. Listo. Listo. Entonces, estimados, ustedes van a ver en la práctica que van a haber muchas neuronas que se van a combinar y mezclar. De esta forma, por ejemplo, de esta forma. Vamos a hacer algo bastante sencillo nada más y didáctico para que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, en la práctica, estimados, yo puedo tener por acá mi X, que va a entrar así. Voy a colocar mi X de color azul. Este X, estimados, va a entrar, por ejemplo, no solamente en una, sino en muchas neuronas. De esta forma. Y estas neuronas, las salidas, porque recuerden que hay un X y hay un Y, se van a conectar entre sí. Así, miren, observen. Se van a conectar. Y esto va a seguir, miren, con más neuronas de conexión. Y así, estimados, ¿se dan cuenta? Es como una red que se va armando, se van conectando, hasta llegar a una capa de salida. Imaginemos que esta es mi salida. Yo tengo tres salidas. Puedo decir tengo tres clases, por ejemplo.
Tengo tres clases. Quiero ver si un objeto o es un gato, de repente, o es un perro, o no sé, un gato, un perro, o si es un cerdo, quizás. Por ejemplo, quiero encontrar estos tres tipos de animales ingresando un vector de características. Entonces, combinando, lo bonito y una cosa bastante interesante, estimados, que ocurre cuando ustedes analizan las redes neuronales, es que al combinar muchas de estas neuronas que se han dado cuenta que es básico, ¿no? Una parte lineal y una parte no lineal. Bastante simplecito, pero al combinar todas ellas en un solo circuito, en una sola red, de ahí el nombre redes neuronales, ¿no? Se consiguen resolver problemas bastante complejos como este que les estoy mencionando, de clasificar tres objetos o tres animales, nada más, a través de conexiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes se dan cuenta, a estas conexiones de acá se les llaman capas ocultas. Estas son mis capas ocultas, o el nivel de profundidad de mis capas, ¿no? De mi red. Y a este nivel se aprenden características bastante similares. Luego a este otro nivel, características un poquito más similares y así. Y las características estimadas se van a ir combinando entre ellas. Ya lo vamos a ver más adelante, les voy a mostrar un simulador bastante bonito que permite observar internamente cómo funcionan las redes. Y esto estimado va a generar esta salida. Entonces, en conjunto, las redes neuronales artificiales son bastante potentes y permiten resolver problemas muy complejos, sobre todo cuando se combinan estas pequeñas neuronas simples, ¿no? Eso es lo bonito, estimado, de este concepto. Es un concepto que no es nuevo, por si acaso. Si alguno de ustedes ha leído un poquito sobre las redes neuronales, deben darse cuenta que son conceptos de los años 60, ¿no? Incluso un poco antes, que ya eran teóricos, pero en la práctica era difícil de implementarlos, lo cual conlleva otro tema incluso de conversación, estimados, porque, eh, ¿por qué les digo que conlleva otro tema de conversación? Porque realmente, ¿no? Realmente, estimados, eh, hablar del concepto de espacio, arquitectura de hardware, ¿no? ¿Cómo es que vamos a poder acelerar los procesos? Porque aquí, si ustedes se han dado cuenta, bueno, como les dije, esta pequeña neurona está compuesta ¿no? Por Y es igual B más M por X, ¿no? O W por X. Por su parte lineal, y a todo esto se le va a aplicar una función no lineal, ¿no? Vamos a colocarle esta función tipo sigmoide, ¿no? Se le va a aplicar una función no lineal, estimados. Entonces, esto va a generar mucho procesamiento dependiendo del tamaño de X. Imaginen que X tengo un tamaño de 10, un vector de características de tamaño 10. ¿No? Es decir, un punto de tamaño 10, en R10, así. Tengo que aprender 10 pesos aquí, ¿no? 10 pesos más el valor del vías. Ahora, 10 pesos más el valor del vías, estimados. Imaginen que tengo que aprender 11 parámetros, nada más aquí. 11 parámetros en esta única neurona. Multipliquen eso por toda la cantidad de neuronas que van a ver. Se dan cuenta cómo allí la cantidad de procesamiento que va a haber es enorme y la cantidad de parámetros a aprender es bastante elevada, ¿no? Y eso se suma al cálculo que se hace. Entonces, estimados, eso era un problema, ¿no? Cuando uno quería llevar la teoría a la práctica. Un problema bastante enorme realmente. Muy bien. Entonces, dicho y hecho eso, ¿no? Entonces, estimados, estas neuronas, ¿no? Consiguieron, bueno, estas redes neuronales artificiales, las ANN, consiguieron resolver problemas bastante complejos, ¿no? En teoría, y ya luego con la práctica, cuando se iban implementando, conforme se iba mejorando lo que era la parte de arquitectura, ¿no? De hardware, eh, se notaba su potencial. Muy bien. Y ellas conseguían resolver problemas bastante, como les digo, bastante difíciles para la época, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era lo que es reconocimiento de dígitos, manuscritos, ¿no? Si alguno de ustedes ha leído un poquito, ¿no? Sobre este tema o ha estado revisando sobre lo que son redes neuronales, muchas veces van a escuchar el concepto de base de datasets genéricos. Entre ellos está CIFAR10, MNIST, que justamente es un dataset de dígitos estimados, dígitos manuscritos, ¿no? Hechos a mano. Pequeños nada más, de dimensión 28 por 28, ¿no? Cuyo tamaño de estas imágenes es de 28 por 28 píxeles.
28 filas y 28 columnas. Muy bien. Y cuando uno mandaba a entrenar estimados, funcionaban bastante bien, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? ¿No? Esto, como esta es una matriz, ustedes observan, una imagen técnicamente es una matriz de 28 por 28 píxeles, lo que hacían era simplemente representar esta imagen como un vector de características nada más. Si ustedes multiplican 28 por 28, les va a dar 784 píxeles. Lo, lo que eran dos dimensiones lo pasaban únicamente a una dimensión, un vector lineal, y eso, estimados, entraba aquí, ¿no? A mis neuronas. ¿Para qué? Para clasificar los dígitos de 0 a 9. Y, ¿no? Y listo, ¿no? Ahí están mis dígitos manuscritos, funcionaba. Combinando todos los diferentes tipos de arquitecturas estimados para resolver estos problemas, se llegaba a una accuracy de 98%. Es decir, de cada 100 clasificábamos correctamente 98 y nos equivocábamos en 2. Vamos a decir así, ¿no? Por cada 100. Listo. Entonces, ¿no? Ya no se podía superar más. O sea, y también todo lo que les he explicado está perfecto, ¿no? Está bastante interesante. Funcionaba muy bien en la práctica, ¿no? Llegábamos hasta el 98%. Pero aquí hay una palabrita interesante. Había una desventaja, estimados, con estas redes. Hay una desventaja. Una vez que se llegaba a este 98% con las famosas ANN que les estaba explicando, ya no se conseguía mejorar. Había como una especie de tope. Uno llegaba al 98% y por más que aumentábamos capas, por más que aumentábamos neuronas por capa, no se podía mejorar. No se superaba el 98%. Mi pregunta para ustedes sería, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que cree que ha pasado, ¿no? Por aquí. ¿Qué creen, estimados, que ha pasado aquí en este punto? ¿Por qué creen que no se conseguía superar el 98%? ¿Alguna idea de por qué no se conseguía superar el 98%? Así, llevando la imagen de lo que era una representación bidimensional, o sea, matriz, a un vector unitario, y entrenándolo con una arquitectura, combinando capas profundas, combinando números de neuronas. No se conseguía superar el 98%, estimados. Se quedaban ahí estancados, ¿no? ¿Alguna idea por aquí? ¿Alguna idea, alguna duda? ¿Qué creen que pasaba con con las redes neuronales clásicas, ¿no? Que como les he mencionado, funcionaban bastante bien en la práctica. Resolvían problemas muy complejos, pero llegaban a tener un tope, un punto un punto que ya no se podía superar. ¿Qué es lo que sucedía, estimados? Sobre todo eso se vio en lo que es visión computacional. Lo que sucedió, estimados, es que aquí tenemos una imagen que está representada en un plano proyectada, mejor dicho, en un plano de dos dimensiones. Bueno, en este caso es un dígito manuscrito, pero pudo haber sido un objeto. ¿Y qué es y qué propiedad hay dentro de los objetos para nosotros? Que información, estimados, de forma y de posición es importante para reconocer un objeto. Cuando uno llevaba esta representación a lo que es una representación lineal, se perdía información espacial. Vamos a ver por acá. Se, se pierde, estimados, información espacial. Es decir, este vector, miren, esta representación la podía llevar aquí y tenía mis 784 píxeles, ¿no? Lo volvía unitario. Pero podría tener también algún otro mapa bidimensional con valores aleatorios y también podría llevar a una representación unidimensional y tener un vector bastante parecido. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando se estaba analizando este tipo de problemas, ¿no? Se descubrió que realmente la forma del objeto es importante. Y si uno lleva esta forma, estimados, a una representación unidimensional, se está perdiendo la información espacial, información de contenido dentro de la imagen. Entonces, por eso no se pudo mejorar. Se perdía ese tipo de información. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Alguna consulta por allí? ¿Alguna duda?
¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, miren, estimados, eso es lo que pasaba realmente en la práctica, ¿ok? Eso es lo que pasaba. Uno llevaba la representación bidimensional de una imagen a un vector unidimensional y teníamos este problema, bastante, realmente bastante grande, ¿no? En la verdad. No, ok, 98% es perfecto, pero ¿se puede superar o no se puede superar? ¿Qué pasaría si yo busco la forma de agregar la información espacial, ¿no? Entonces ahí vino lo que era, ¿no?, propuesta de creación de uso de descriptores, que son algoritmos para extraer puntos característicos de la imagen y no mandar la imagen directamente. Y también, ¿no?, se intentaron hacer otros abordajes. Pero lo que también se percibió fue lo siguiente, ¿no? Yo borro por acá. Ah, por aquí. Ahí está. Una consulta, ¿no? ¿Puede decirse por la definición de las funciones descriptores de cada neurona? ¿A qué te refieres, disculpa, Enríquez? Refería a lo que tú preguntabas respecto a que por qué no se podía avanzar del 98%, ¿no? O sea, sabemos que cada neurona tiene bueno, básicamente desde un punto de vista sistémico, una entrada y una salida. Y en el proceso son funciones básicamente de aprendizaje y reconocimiento en este caso. Entonces, si estas funciones eran, llamémosle así, limitadas por la capacidad definida en la función o en la cadena de aprendizaje, tal vez eso no permitía que se llegue a un mayor porcentaje de 98%. Claro, también es muy bien. Eso también es algo interesante que se discutía, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre dentro, ¿no? Porque otro punto, ya que estamos hablando de, más que todo, un segundito por acá que sea, vamos a ver, un segundito para calibrar esto. Listo, ahora sí. Un segundito, vamos a ver si ya funciona. Ahora sí. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que ocurre realmente? ¿No? Hay varias, realmente las redes se han estudiado incluso desde dentro. Lo que sí se demostró en la práctica es que esa operación simple que ellos tienen, ¿no?, una parte lineal y una parte no lineal, cuando se trabajaba en conjunto funcionaba bastante bien. Resolvía problemas que para aquella época eran bastante desafiantes con métodos tradicionales, los superaba, ¿no? Una única desventaja era la cantidad de datos de entrada. Estas redes, bueno, no le he mencionado, pero para entrenarlas se necesita mucha data de entrada realmente. Para que esos parámetros, porque recuerden que son pesos que se aprenden, ese vector W que les mencioné, tiene que aprenderse. Bueno, junto con el valor de vías, tiene que aprenderse. Entonces, todo en conjunto funcionaba muy bien, ¿no? Llegamos a un 98%, lo cual era aceptable. Pero el problema era esto, justamente, que esta imagen tiene información espacial, de forma. Y cuando uno lleva toda esta imagen a una representación unidimensional, se pierde esta información de forma. No hay cómo la red sepa qué forma tenía originalmente mi dato de entrada. Y mucho más cuando yo estoy ingresando más profundo y más profundo en redes, ¿no? Cuando estoy ingresando en redes más profundas, ¿no? Más profundas y más profundas. Entonces, la red no tenía cómo saber cuál era la forma original, ¿no?, de este objeto, realmente. Y eso va con lo que ha dicho su colega, ¿no?, Enríquez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver una solución. Y se percibió lo siguiente, ¿no? Se percibió lo siguiente, que si uno aplica, ¿no?, x1, imaginemos que tengo un vector de características de 2, x1 por x1, x2, se multiplica por w1 por acá y por w2 por acá, y luego obviamente esto de acá se va a sumar, ¿no? Se va a sumar. Aquí lo vamos a sumar. Vamos a colocar por acá, entrada por aquí, entrada por aquí. Vamos por acá. Está por aquí ya, listo. Ok, esto se multiplica y se suma, ¿no? Se dieron cuenta que, ok, yo estoy haciendo esto con un vector unitario, pero ¿se puede rediseñar esto para trabajar con un vector bidimensional? Y la respuesta fue sí. Se dieron cuenta que existe una operación, la famosa operación de convolución. Se dieron cuenta que existe la famosa operación de convolución, lo cual ayudó ahora sí, revolucionó realmente, ¿no? Revolucionó
lo que era este concepto y llevó al nacimiento de las redes neuronales convolucionales. De ahí viene su nombre. Vamos a verlo. Vamos a ver ahora de qué va a tratar este término de convolución. Entonces, hasta aquí, ese era un gran problema, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Las redes neuronales, los píxeles no son independientes. Sobre todo cuando uno trabaja en procesamiento de imágenes, los píxeles no son realmente independientes. Ellos poseen un patrón y se necesita de conservar esta información. O necesitamos ver alguna forma de pasarle esta información a la red para que ella pueda trabajar sabiendo, ¿no? Sabiendo que existe ese tipo de información especial o que esta es la forma del objeto. Si yo le paso un vector unitario, la red no va a saber cuál era la forma original. Entonces, un número 8, por ejemplo, ustedes observan que tiene muchas formas. Cada uno de nosotros tiene una forma de cómo escribir. Igual con un número 4, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una forma, pero hay un patrón en común, ¿verdad? Hay un patrón en común en este dígito 8 y en el dígito 4. Un patrón que por más que uno tenga su propio trazo, ahí está presente siempre. Y es lo que a nosotros como personas, como seres humanos, realmente lo hacemos de una forma que no nos damos cuenta, que no lo percibimos, pero conseguimos reconocer que aquí hay varios 4. Entonces hay que transmitirle eso a la red. Allí nace este concepto de redes neuronales convolucionales. Un concepto bastante, no, realmente bastante bueno cuando uno conversaba. Entonces, como les dije, estas redes fueron más que todo diseñadas para trabajar con imágenes. Pero no solo con imágenes, con cualquier otra representación, ¿no? Representación en forma matricial, ¿no? O bidimensional, podríamos decirlo. Incluso en la actualidad hasta tridimensional, ¿no? Ya tenemos las CNNs y las convoluciones en 3 dimensiones. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Ellos dijeron, existe una forma de cómo no dañar a la imagen, sino mantener en su forma tal y como está, en su forma 2 dimensional con toda su información espacial y mandarla a procesar y posteriormente ya tener una clasificación. Y la respuesta fue sí, ¿no? Y justo allí nacieron lo que es, bueno, nació lo que es una red neuronal convolucional, con esta operación que ya era conocida. Entonces vamos a ver un poquito estos conceptos, ¿no? Entonces, estimados, existen muchos conceptos realmente dentro de una CNN, bastantes conceptos, pero vamos a centrarnos en 4 principales, ¿no? Más que todo, bueno, más que 4, estos 3 principales de aquí. Estos 3 principales al menos me interesa que el día de hoy se entiendan estos 3. Entendiendo estos 3 conceptos, ya lo que van a ver después, por ejemplo, dropout, regularización, por ahí batch normalization, entre otras cositas, ya ustedes ya lo pueden revisar con más calma y entender. Pero lo principal es que ustedes ahora entiendan estos 3 conceptos. Una vez que lo entienden bien, saben cómo trabaja, cómo se funciona, ya pueden profundizar más aquí, ¿no? Lamentablemente, el webinar es pequeño, o el tiempo del webinar es pequeño y no podemos abordar todo el panorama. Ok, entonces vamos a ver el concepto clave, que es la convolución. Vamos, este fue el concepto clave, ¿no? ¿Qué es lo que percibieron entonces los investigadores en aquellas épocas? Que existía el concepto de convolución ya desde antes, que aplicaba filtros, sobre todo para filtros de mejora de imagen, eliminación de ruido, como la mediana, la media, ¿no? O cualquier otro filtro que se le aplique, hasta detección de bordes. Entonces, estos filtros se aplican a través de una operación de convolución, que no es compleja, realmente es una extensión nada más de lo que hemos estado viendo acá. Es una extensión de aquí. Simplemente sí, hay que saber 2 cosas, ¿no? Hay que tener 2 conceptos aquí bastante bien definidos. Vamos por acá. El primer concepto, para que lo entendamos, por ejemplo, yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Imaginemos que esta es mi imagen, ¿no? Una imagen bastante pequeñita, realmente, ¿no? De 2 por 3, ¿no? Es una matriz de 2 por 3. Una imagen bastante pequeñita. ¿Qué es lo que hace el concepto de convolución? Ustedes trabajan o definen una máscara, nada más. Una máscara que se le va a aplicar, o un filtro, podríamos decirle, que se le va a aplicar a esta imagen. Entonces, podríamos definir por aquí un filtro bastante pequeñito. Un filtro de 2 por 2 nada más. Algo así, bastante chiquito. Y yo puedo definir, y dependiendo de los valores de este filtro,
yo voy a realzar ciertas características de la imagen. Ya lo vamos a ver hoy día a continuación. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, 1100. Por ejemplo, puedo definir este filtrito 1100. Entonces, este 1100, si ustedes lo llevan a una representación, van a ver que más o menos es así, ¿no? Si lo pintamos bonito, van a ver qué es esto. ¿Esto qué es? Esto es un patrón. Bueno, le dicen kernel, patrón, descriptor, como ustedes quieran llamarlo. Va a tener muchos nombres. Hasta parámetro, ¿no? Peso. O un peso también. Entonces, miren, este 1010 representa este patrón. Y si se dan cuenta, va a buscar cambios de intensidad dentro de la imagen. Entonces, por el momento no nos vamos a preocupar mucho de eso. Lo que vamos a hacer ahora es ver lo siguiente por acá. Muy bien. Entonces, imaginemos que este patrón es de color rojo. Entonces, este patrón se va a multiplicar o se va a superponer sobre la imagen. Si ustedes se dan cuenta, es de tamaño 2 por 2. Y esta es la ventana de 2 por 2. Se va a multiplicar primero acá y luego se va a multiplicar en este otro lado. Aquí se va a multiplicar y va a ser una operación puntual. Va a ser lo siguiente, ¿no? Va a ser simplemente 1 por 1, miren, algo bastante simple, más, recuerden lo de acá, 0 por 2, más 1 por 4 y más 0 por 5. Nada, miren, va a ser, aquí me sale 1, aquí me sale 0, aquí me sale 4 y aquí me sale 0, ¿no? Al final me sale 5. ¿Se dan cuenta? Miren, la salida de esto va a ser un 5 por acá. Un 5. Y luego, si es, nuevamente, esto de aquí se va a multiplicar por este lado de acá. Se mueve un poquito, ¿no? Y ahí viene un concepto también de, otro término dentro de las CNNs que le dicen, ¿no? El stride, ¿no? El movimiento. Y se multiplica nuevamente 1 por 2, más 0 por 3, más 1 por 5, más 0 por 6. Al final me sale 7, ¿no? Por acá. Me va a salir 7. Entonces, al final, estimados, yo voy a tener esta salida. Esta es una operación de convolución. ¿Qué va a hacer? Va a hacer que se realce algo dentro de la imagen. Pero para que lo vean y lo entiendan de forma visual, creo que ahora ya entendieron cómo funciona la convolución, ¿no? Simplemente ustedes definen esta máscara que está en rojo y van a hacer una multiplicación puntual, ¿no? Esto por esto, luego este otro valor por este otro valor, así. Este otro valor por este otro valor. Y esta salida, estimados, se va a colocar en una nueva matriz. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué efecto genera esto? Aquí ustedes lo van a saber. De forma visual se consigue entender mucho mejor el concepto que les estoy mostrando. Imaginemos que yo busco, vamos a ir a una representación unidimensional, porque al final es lo mismo. Imaginemos que esta es mi imagen, ¿no? O este es un segmento de la imagen, lo de acá. Y este es el patrón que yo estoy buscando dentro de mi imagen. ¿De acuerdo? Si ustedes observan, se van a dar cuenta rápidamente que este patrón 1 menos 1, 1, y bueno, y esta es la imagen centrada en 0 por acá. Tengo un 1, entonces por acá tenemos un 1, aquí tengo un menos 1, entonces el menos 1 va a estar por acá abajo, ¿no? Si ustedes observan, estimados, observen cómo queda la representación gráfica de estos valores de acá. Y la representación gráfica, miren, de este descriptor o kernel, es esto, miren, ¿no? 1 menos 1, 1. Entonces, ¿qué es lo que hace la convolución? Realza cierta característica dentro de la imagen, lo que les he dicho al inicio. Entonces, si ustedes observan por acá, esta forma está justo acá, ¿no? Y está justo acá. En estos dos segmentos de la imagen se presenta exactamente este patrón que yo estoy buscando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar cuando uno aplique la operación que les dije? Esta es la entrada, este es el kernel. Cuando yo aplique esa operación puntual 1 por 1, más menos 1 por 1, más 1 por menos 1, yo comienzo luego, este pequeño patrón comienza a hacer un barrido, como les iba mencionando, por acá, después otra vez por acá, y así sucesivamente. La salida va a ser esto. Y observen, una propiedad bastante interesante de esta, ¿no? de esta operación de convolución es que miren, justo el centro de la zona donde calza exactamente el patrón que yo busco, ¿no? Aparece con un valor positivo bastante elevado. Mientras más se asemeja esa región de la imagen que yo estoy analizando
con el descriptor, con el kernel o el filtro que yo busco, se resalta mucho más, se vuelve más positivo. Entonces, y zonas que no son iguales, pero son muy semejantes, también se resaltan con valores positivos. Y ahora, al contrario, zonas dentro de la imagen que se parecen menos al patrón, que son más diferentes con relación al patrón que yo busco, salen negativos. Y mientras más negativo, estimados, es ese valor, menos se parece lo que está en esa región al descriptor que yo busco, o al patrón que yo busco, mejor dicho. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, esto es algo bastante interesante, ¿no? En la práctica. Y entonces ya más o menos se dan cuenta qué es lo que está pasando acá. La convolución me permite resaltar en qué zonas dentro de una imagen, ¿no? Se encuentra cierto patrón o qué regiones dentro de una imagen, ¿no? Se asemejan a cierto patrón o característica que yo estoy buscando. Es por eso que a esta imagen se le llama mapa de características, justamente por eso. ¿De acuerdo? Por eso se le llama mapa de características, estimados. Porque voy a tener las zonas donde se está resaltando cierto patrón. Si queremos ir más a detalle, ¿no? Vamos por acá, por ejemplo. Aquí. Si queremos ir más a detalle, por ejemplo, un ejemplito bastante intuitivo. Imaginen que ustedes tienen aquí una imagen así, ¿no? Una imagen chiquita de un carrito, ¿no? Un trencito, miren. Algo bastante simple nada más. Miren, este es un trencito, ¿no? Esta es mi imagen. Entonces, imaginemos que yo quiero buscar o resaltar dentro de esta imagen esta forma de acá. Este es el patrón que yo estoy buscando dentro de la imagen. ¿Qué voy a hacer? Le aplico una convolución nada más. Una convolución y esto va a generar un mapa de salida de la siguiente forma. Simplemente voy a copiar esto de aquí, ¿no? Así, control C, control V, le voy a pegar por acá. Simplemente en el mapa de salida, el valor más positivo que voy a tener va a ser este. ¿Se dan cuenta? Esta región de aquí va a ser la más resaltada dentro de toda la imagen, porque es la que se parece más a mi patrón. Si yo agarro y busco nuevamente, aquí, por ejemplo, esta forma de acá, dentro de la misma imagen, a través de operaciones de convolución, lo que voy a tener, estimados, es que voy a tener activadas las zonas que se aparecen más. Todo esto de acá, estimados, se va a activar, pero de acá también. Se va a activar toda esta zona de aquí, esta zona de aquí. Por acá estos segmentos también se van a activar y se va a activar esto. ¿Se dan cuenta, no? Miren cómo se están activando estos pequeños patrones dentro de mi imagen. Y así, estimados. Entonces, ¿qué pasa si yo genero muchos patrones? Voy a tener por cada patrón una salida, que es un mapa de características. Y esto es un mapa, porque este mapa me dice exactamente aquí está un parecido, o en esta región, ¿no? La forma se asemeja bastante a lo que estás buscando. ¿Sí, estimados? Miren, entonces eso es lo que está pasando por acá, ¿no? Y eso, si ustedes lo ven aquí en esta animación, se pueden dar cuenta de lo siguiente, miren. Por ejemplo, esta es una animación bastante bonita. Se aplica un patrón, ¿no? O una convolución dentro de un carácter. Y entonces, las regiones que más se asemejan están resaltadas en verde, pero las regiones que menos se asemejan a ese descriptor se resaltan en un color rojo, porque son más negativos, ¿no? Entonces aquí podríamos tener algo así, ¿no? Valores positivos y valores negativos, que se van a resaltar. Y eso, estimados, es algo bastante interesante. Ahora, si ustedes siguen observando por acá, se pueden dar cuenta que esto solamente es una capa oculta, bastante interesante, bastante, ¿no? Es solamente una capa oculta, son los primeros descriptores que existen. Pero si ustedes continúan aplicando luego a esto, porque este es un mapa de características, si regresamos por acá, rápidamente, ¿dónde está? Aquí. Me voy por acá. Bien, estimados, tengo un nivel, luego puedo tener otro nivel y otro nivel. Entonces, estimados, así como en una red neuronal que tenía muchas capas ocultas, en una convolucional también voy a tener muchas capas ocultas. Pero en este caso se llaman capas convolucionales. Y allí es donde esta salida que es mi Y, porque recuerden, estimados, que la imagen ahora es mi X.
Esta imagen de entrada es mi X, este sería mi peso W, y este sería mi Y, mi mapa de características. Entonces, estos mapas de características, estimados, se siguen mandando a capas más ocultas y llega un punto en que se combinan formas. Imaginemos que en algún momento yo tuve estos patrones, estos descriptores, miren, tuve esto, tuve este de acá, y así, ¿no? Miren, tuve estos tres. Entonces va a llegar un momento en que se va a activar justamente el área del triángulo. Combinándose más a profundidad, lo que se encuentra es una forma más compleja que sería un triángulo, por ejemplo. Es un concepto bastante bonito también, ¿no? Que se va mezclando y se llega a tener un triángulo a partir de estos tres descriptores, conforme vamos avanzando. Entonces, ese es el primer concepto que quiero que ustedes entiendan por acá. Que se aplica una convolución para resaltar justamente esas zonas más semejantes, ¿no? Para tener las regiones que son más semejantes ¿no? Y también las zonas que más difieren con el patrón que busco. Y ahora aquí había un concepto bastante bueno, perfecto, ¿no? En la práctica funcionaba. Y luego, como ustedes saben, si esto es W, esto es Y, ¿no? Y esto es X, X, W, V y Y. Técnicamente estoy haciendo, bueno, y por aquí obviamente un valor de ajuste, que también se puede dar, sin ningún problema un valor de ajuste, ¿no? Entonces técnicamente tengo Y es igual a B más W por X. Técnicamente, estimados, tengo esto aquí. ¿Se dan cuenta? Técnicamente tengo esto. ¿Y dónde está la parte no lineal? Falta realmente falta la parte no lineal, ¿no? Así, le falta la F de esto. Bueno, F de esta Y. Vamos a colocarlo así mejor. Vamos a colocarlo así. Y es igual B más W por X, ¿no? Pero me falta el F de Y para tener, ¿no?, la parte no lineal. Me falta esto, estimados. Y ustedes recuerdan que les mencioné la función de activación, ¿correcto? Muy bien, en las redes convolucionales va a pasar lo mismo. Ustedes tienen que tener una función de activación en este punto. ¿Y dónde está, estimados, esa función de activación? Hay que agregarla, ¿no? ¿A quién se le aplica esa función de activación? Se le aplica a mi Y, que es esta salida, este mapa de características. Y si ustedes observan por acá, este es mi Y, mi mapa de características que salió de una convolución. Mi pregunta, a ver, si me han entendido, ¿qué representa este 10? A ver, si me han entendido. ¿Qué representa este 10? A ver si me han entendido. ¿Qué representa ese 10? ¿Alguien me dice qué representa ese 10? A ver, ¿quién adivina qué representa ese 10? ¿Y qué representa este menos 15? Por ejemplo. Son dos conceptos diferentes. ¿Qué significan realmente? Este 10, estimado, significa que esta es la región que más se asemeja al patrón que he utilizado para multiplicar la imagen. Por aquí tenía mi imagen. Vamos a colocarle I. He multiplicado por este patrón. Vamos a llamarle W. Y obtuve esta Y de acá. Entonces significa que en esta región, bueno, mejor dicho, esta es la región que más se asemeja a ese patrón, a este W que estoy buscando. Por lo contrario, menos 15 es la región que menos se asemeja a lo que estoy buscando. Y por ahí también tengo valores negativos, ¿no? Y valores positivos significan que son, son regiones que más o menos se asemejan a lo que yo busco. Y los valores negativos son regiones que no se asemejan para nada. Entonces, si uno manda directamente a seguir calculando con esto, ¿qué es lo que ocurre? Ya no estoy trabajando con imágenes, disculpen, con vectores unidimensionales, estamos trabajando con vectores bidimensionales. Significa que las operaciones de multiplicación van a ser más costosas, van a tomar mucho más tiempo porque hay más multiplicaciones. Y eso va a consumirme bastante tiempo. Entonces, la función que genere la no linealidad tiene que ser una función que de una u otra forma me ayude a que
puede acelerar ese proceso de entrenamiento. ¿Y qué función fue la elegida? Justamente la función ReLU, función de rectificación que he colocado aquí. ¿Por qué? Porque la función ReLU es una función no lineal, pero es precisa, porque la ReLU me dice lo siguiente: R de z es igual max de 0 con z. Significa que todo valor que sea negativo se vuelve 0. Y justamente ustedes lo están viendo aquí, miren. Todo valor que es negativo se volvió 0. ¿Y eso en qué me ayuda? Que cualquier operación multiplicada por 0 me da 0. Entonces, ahorro. Si basta que aparezca el 0 en una multiplicación enorme, se canceló todo. ¿Y eso qué me ayuda? A reducir tiempo de entrenamiento, operación, sobre todo de punto flotante. Entonces, bueno, por eso es que la función de rectificación es bueno, la función ReLU y sus variantes, ¿no? Porque hay algunas variantes de la función ReLU. Se utiliza bastante al entrenar redes convolucionales. Y se comprobó, ¿no? A comparación de otras funciones de activación, como la función tangencial o sigmoide, fue la que mejor resultados estaba presentando realmente en la práctica. Entonces, estimados, la siguiente parte es garantizar una no linealidad. Y para ello, la función de activación es la función ReLU, ¿no? La más utilizada. Pero pueden haber otras también. ¿Y qué es lo que hace? La función ReLU me cancela todos los valores negativos. Si ustedes observan por acá, en esta imagen, miren, aquí podemos observar lo siguiente, ¿no? La imagen original se aplica una convolución, los valores verdes son los valores positivos, los rojos son los negativos, y después de aplicar una ReLU se canceló todo, ¿no? Después de aplicar una ReLU, se cancela todo y solamente me quedo con la región, miren, con la región verde, y el resto está cero. Esa es la siguiente parte, ¿no? Dentro de una capa convolucional. Y aquí ya tenemos recién garantizada la no linealidad. Muy bien. Finalmente, ¿no? Finalmente, después de hacer esa operación de ReLU, ya puedo decir que apliqué la no linealidad. Entonces, tranquilamente yo puedo ir y decir lo siguiente, ¿no? La función ReLU de B más W por X. Ahí está. Miren, ya estoy haciendo esta primera parte. Y ahora, ¿qué es lo que sigue, no? Lo que sigue es lo siguiente. A este nivel todavía no he reducido el vector el mapa de características. Ahora, a otro nivel, les dije que yo puedo mezclar por aquí las tres salidas de estos descriptores y obtener un triángulo. Solo que para ello necesito hacer una especie de zoom, ¿no? Es como que ustedes ven cosas simples, básicas, puntos, esquinas, bordes, y ahora hacemos un zoom. ¿Para qué? Para que todo se pueda mezclar. ¿Y cómo podemos hacer esa simulación o ese tipo de proyección? Pues existe otro concepto que tienen que entender, el famoso pooling o submuestreo dentro de la imagen. ¿Qué es lo que hace, no? Bueno, la capa de pooling realiza la operación de agrupación. Ok, yo tengo, por ejemplo, este es mi X, no, bueno, vamos así, ¿no? Tengo mi X, ¿no? Mi X por acá, se multiplicó por W, por los pesos, ¿no? Luego a esto se le aplicó una ReLU a W, bueno, W más B, ¿no? Me faltó B, y ahora sí tengo mi salida Y, que es esto de acá. Ahora vamos a hacer una especie de zoom. Vamos a hacer lo que es conservación, ¿no? de las partes más importantes dentro de mi red. Y si ustedes observan, y para hacer eso, la operación pooling o muestreo lo que hace, estimados, es nuevamente generar ventanas de trabajo. En este caso, en este ejemplo, tenemos ventanas de 2 por 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger en segmentos de 2 por 2 a la imagen, y dentro de todo esto le vamos a aplicar un operador. El operador más conocido, bueno, los más usados son dos, el max y el average pooling. El max, ¿qué va a hacer? Me va a extraer el valor máximo de toda esta región, es decir, el 20. El average, por lo contrario, me va a calcular la media de toda la región, ¿no? El valor medio. Muy bien. Para este ejemplo tenemos como operador el max pooling. Entonces, si analizamos esta otra región, van a tener ustedes el 30, y por acá van a tener el 112, y por acá el 37. Con esto estoy haciendo una conservación, estimados. Me estoy quedando con lo mejor realmente, ¿no? Con esas regiones que más se asemejan a esos descriptores. Y recién esta salida Y
Entonces, esto sería ya algo así, proyectado, ¿no? Tendríamos por aquí el pooling, por ejemplo, el pooling, aplicar un pooling a la operación ReLU, que se le aplica, ¿no?, a X por W más B. Algo así sencillo nada más, ¿no? Listo, se le aplica todo esto, estimados, y recién allí tengo mi salida, mi primera capa convolucional. Y esto se vería más o menos en animación como esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, aplico acá a la imagen, le aplico, ¿no?, la convolución, tengo valores negativos, valores positivos, le aplico una operación de ReLU, me quedo solamente con las regiones positivas, la imagen 16 por 16, aplicamos un pooling, que técnicamente, ¿no?, me va a hacer como un zoom, me va a reducir la imagen, y voy a tener una imagen de salida de 8 por 8, conservando las regiones con los valores más positivos. Y ya está. Listo. Este estimado se va a repetir el número de capas ocultas que ustedes, el número de capas que ustedes definan. Todo esto de aquí es un bloque convolucional. Y este bloque simplemente se va a repetir. Se va a repetir, se va a repetir. Mientras más profundo, mejor combinan los mapas de características, ¿no? Y así. Y finalmente va a haber una capa, ¿no?, una capa de... Finalmente, estimado, va a haber una capa de lo que es clasificación, ¿no?, que simplemente se va a hacer un match. El vector resultante va a hacer un match con cuál clase es, con cierta probabilidad, y se queda con la clase que tiene mayor probabilidad, nada más. Eso es lo que tenemos por acá, ¿no? Muy bien. Bueno, eso es más que todo, a grosso modo, lo que quería mencionarles el día de hoy y explicarles más que todo, para que ustedes entiendan. Mm, Hay muchos detalles, ¿no?, muchos conceptos que sería bueno también conversar a su debido momento. Obviamente, otra cosa que me faltó mencionarles aquí dentro de las diapositivas es lo siguiente. Que, por ejemplo, miren, toda esta parte es un bloque convolucional. Vamos a colocarla así, ¿no? Un bloque convolucional. Uno, ¿no? Bloque convolucional uno. Todo lo que bueno, las arquitecturas en la actualidad varían mucho, ¿no? Pero lo genérico, lo clásico, un bloque convolucional compuesto por lo que es una convolución, seguido de una función ¿no?, de activación. Vamos a ponerle ReLU por acá, un ReLU, y seguido vamos a poner un max pooling, ¿no? Max. Por ejemplo, aquí tenemos mi X, y aquí tengo mi salida. Este es un bloque convolucional. Este bloque estimado se puede replicar, ¿no? Podemos agregarle a esta salida otro bloque, miren, convolucional 2, y así sucesivamente, ¿no? Podemos aplicarle otro bloque. Pero finalmente, estimados, aplicando todos estos bloques, si ustedes se han dado cuenta, este operador de pooling, cada vez que se aplica, me reduce más y más el mapa de características de salida. Va a llegar un punto, por eso muchas veces ustedes van a ver en libros algunas representaciones de arquitecturas de esta forma, ¿no? Ustedes van a ver así las representaciones, ¿no? Por acá la imagen, la entrada, y aquí la salida. La representación de la salida hasta que vienen las clases. Ustedes van a ver esta parte. Muy bien, ¿por qué? Porque mientras más bloques convolucionales les doy, más se reduce el vector de características, o el mapa de características, de salida, más y más y más. Hasta llegar a un punto donde se va a aplicar que esto de aquí va a generar un vector unitario de esta forma, unidimensional. Un vector unidimensional, disculpen. Y este vector unidimensional va a ser utilizado como si fuese una ANN normal, que les expliqué al inicio. Por aquí mis neuronitas, ¿no? Y finalmente, imaginemos que solamente tengo 3 clases. Ya está. Se va a combinar de la forma tradicional hasta llegar a mis 3 clases. Pero este vector de aquí, que es unidimensional, ha nacido a raíz de bloques convolucionales. Es decir, ahora sí, este vector, estimados, ya sale con la información codificada, con la información espacial y codificada de la imagen. Ahora sí sale. No solamente no solo con la información de textura, ¿no?, sino ahora sale con la información de forma, entre otras informaciones que haya codificado. Ahora sí, este vectorcito de aquí ya tiene, ¿no? Ya tiene esa información y ya puede ir le decimos las capas completamente conectadas, las FC, ¿no? Ya puede ir tranquilamente ahí, porque ya tiene esa información codificada. Antes, cuando este X directamente se pasaba a este vector de acá,
y lo mandamos a una ANN tradicional, no se tenía esa información, se perdía. Pero ahora a través de estas capas yo ya la tengo. Entonces, estimados, haciendo esto, se logró que el dataset que les mencioné en un inicio, que no superaba el 98%, supere el 99%. Superó el 99%, estimados. MNIS. Al hacer esto, ¿no? Se llegó a comprobar, ¿no? Realmente los resultados llegaron a superar el 99%. Algo bastante interesante, bastante bueno realmente. Y eso fue, ¿no? Bueno, teóricamente era bonito, ¿no? Y cuando se comprobó, perfecto. Cuando ya se consiguieron utilizar las GPUs y se implementaron estas redes, fue un boom, estimado, ¿no? Batieron el estado del arte, mejor dicho, el estado del arte de muchos campos de la visión, de visión computacional, sobre todo, ¿no? Modelos tradicionales fueron desplazados por estas arquitecturas CNN. Y conforme pasaron los años, esas arquitecturas se fueron ajustando, se fueron mejorando. Obviamente nacieron problemas, pero también propuestas de solución a estos problemas, como por ejemplo pérdida de gradiente, entre otras cosas, que ayudaron, ¿no? Más que todo ayudaron, estimados. Ayudaron a mejorar este punto. Muy bien. Entonces, estimados, eso es lo que pasó por aquí. Bueno, vamos. Aquí está, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a encontrar, si es que regreso más atrás, miren, si yo regreso por acá, estos son los bloques convolucionales que les mencioné. Y esta es la capa CFC, la Fully Connected. Bueno, no les hablé del clasificador softmax, es otra función también, que nos ayuda, ¿no? Que nos genera, bueno, si yo tengo 3 clases, me va a generar probabilidades que sumado sale 1, nada más. El foco más que todo que quería que ustedes entiendan esta parte de aquí. Toda esta parte de acá. Quería que yo la entiendan el día de hoy. Muy bien. Ahora, miren, ¿y qué se logra a través de todo esto, no? Bueno, estimados, a través de todo esto, la mezcla de patrones simples permite generar patrones más complejos que se activan ante objetos con regiones con mucha similaridad a estos filtros, lo que les dije, ¿no? Esta es la clave y el éxito, bueno, el éxito, disculpe, de las redes neuronales convolucionales. Esa es la clave, estimados. Por ejemplo, miren, estos objetos que ustedes están viendo por acá, a través de esta neurona, esta es una neurona bastante compleja, ya activan, ¿no? O generan esta salida de acá. Generan este tipo de activación. Vamos a verlo. Este es un enlace, un simulador bastante famoso realmente. No sé si ya lo habían visto antes, estimados. No sé si ya lo habían visto antes, pero es bastante famoso. Miren, acá está. Es de OpenAI, ¿no? Es bastante conocido. Y por ejemplo, miren, vamos a ver una arquitectura. Vamos a explorar una arquitectura, una de las primeras arquitecturas, la BGG-19, ¿no? Por ejemplo, miren, estimados, esta es la primera arquitectura. Vamos a ver por acá. Ahí está. Ahí, miren. Esta es una de las primeras arquitecturas basadas en CNNs que se conocen. Y vamos a explorarla a detalle para que ustedes la puedan entender. Vamos por acá. Observen. En esta parte uno puede ver cómo está compuesta esta arquitectura. Bueno, aquí tenemos la parte de entrada, se puede visualizar por acá. Tenemos un bloque convolucional, otro bloque convolucional por aquí. Por aquí tenemos, vamos a ver, un poquito más grande. Listo. Por acá tenemos, por ejemplo, otro bloque y otro bloque. Vamos a observar el primer bloque convolucional para que ustedes observen. Voy a hacer clic en uno de los filtros. Otra cosa para que puedan entenderme mejor. Eh, vamos a ver. Recuerden que les mencioné, ¿no? El ejemplo del carrito, del trencito, mejor dicho, que estaba así. Y aquí dibujé un pequeño filtro, ¿no? Por acá dibujé otro. Muy bien. Estos filtros, bueno, aquí solamente les dice 2 o 3 filtros a lo mucho. Estas arquitecturas en N no tienen solamente 1 o 2 filtros, tienen N filtros. Entonces, si yo me voy por acá, esta red, por ejemplo, tiene, vamos a ver por aquí, por ejemplo, aquí tiene 64 filtros. 64 filtros descriptores diferentes, ¿no? De tamaño 3x3. Entonces, si yo hago clic ahora sí en el de aquí, estos son los 64 filtros de ese primer bloque. Si lo observamos de forma así pequeñita, sería, por ejemplo, miren, este es mi primer filtro, el chiquitito. Y el mapa de características que genera de salida, por ejemplo, es este de acá, ¿no? Se ve medio raro, ¿no? Aplicar este filtro en cualquiera de estas imágenes
me genera este mapa de características de salida. Aquí, por ejemplo, miren, aquí tenemos otro filtro, miren, de color. Observen, este filtro se aplica en cualquiera de estas imágenes y me genera este mapa de características de salida, ¿no? Algo bastante rudimentario. Pero como les dije, si ustedes comienzan a incrementar el número de capas, estos filtros se comienzan a mezclar y juntos a generar descriptores más complejos, realmente. Entonces, miren, voy a subir a una capa convolucional un poquito más avanzada para que lo observen. Y miren lo que ya tenemos por acá, en una capa más avanzada. Por ejemplo, miren, aquí el filtro es este. Este, por ejemplo, estimados, es el filtro. Miren, un filtro un poquito más complejo se consigue visualizar. Ya no es tan simple como hay que una mezcla de colores. Y miren, y ese filtro se activa con este tipo de formas, de objetos. Si ustedes se dan cuenta, hay como que una concordancia entre colores, ¿no? Y formas. Y el mapa de características de salida es el de acá. ¿Ok? Vamos a ver un filtro un poquito más diferente. A ver. Por ejemplo, el de acá, observen. Miren este filtro. Un filtro bastante bonito. Y si ustedes lo observan, se activa con todas estas formas. Miren cómo hay una concordancia entre ¿no? La información semántica de la imagen con el filtro y el mapa de características de salida. Vamos a subir un poquito más arriba para que lo visualicen. Por ejemplo, aquí, una capa mucho más adentro, mucho más profunda de esta red. Observen cómo están quedando los mapas de características de salida. Ya están diferentes, ¿verdad? Observen por acá. Miren, estos son los filtros que se están visualizando. Voy a agregar un zoom acá. Ahí. Observen, estimados. Ahora son filtros más complejos, ¿no? Y se están comenzando a activar con objetos específicos, nada más. Puedo hacer clic por acá y observen cómo están quedando los filtros. Y si ya me voy finalmente a una de las últimas capas, por ejemplo, a esta de aquí, y una de las últimas capas, miren las formas complejas que se comienzan a activar, o se comienzan a generar. Entonces, miren, estos mapas de características se generan a partir, miren, de este descriptor que está por acá. Y este descriptor se activa con estas formas. Si se dan cuenta, ese descriptor, bueno, esa neuronita, se está activando justamente con un tipo especial ahora sí de objetos. Ya no son objetos generales. Poco a poco, conforme ustedes observan, voy subiendo de nivel, los objetos son más específicos, ¿no? Más parecidos. Y eso genera esta salida, estimados. Y podemos continuar realmente, ¿no? Se puede continuar, ¿no? Puede ir por acá, otra forma, y se activa con otro tipo de objetos. Entonces es algo muy interesante realmente, muy bonito cuando se estudia. Vamos a la última capa, ¿no? Esta es la última capa, estimado. La última etapa convolucional. Aquí están los descriptores más complejos que hay. Vamos con esto. Miren, este es el descriptor, estimados, y este es el mapa de características que se genera de salida, ¿no? Miren, y se activa con este tipo de objetos. ¿Se dan cuenta? Bien específicos nada más. Y me genera este tipo de salidas, estimados. Bueno, eso es con la arquitectura BGG19. Si ustedes gustan, pueden ver otras arquitecturas. Por ejemplo, la ResNet, miren. Aquí otra arquitectura ResNet, bueno, que también tiene su particularidad. Ustedes pueden observarla con mucha tranquilidad y podemos observar. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá, ¿no? Observen, esta es una arquitectura mucho más profunda que tiene sus particularidades realmente, estimados. Si ustedes observan, vamos a observar el primer bloque convolucional, que sería este. Aquí nuevamente van a ver que en las primeras capas tenemos cositas simples, porque los descriptores son bastante básicos. Y esa también es una propiedad que dice, ¿no? Que al inicio, estimados, ustedes tienen cositas bastante básicas, luego comienzan a hacerse más complejas, ¿no? Y ya conforme uno va subiendo, si me voy por acá, por ejemplo, ustedes, estimados, van a observar que ya tenemos, miren, ¿no? Vectores de características más complejos con descriptores complejos, ¿no? Que se han ido combinando. Aquí está el descriptor, ¿no? Bastante complejo realmente. Que se activan con ese tipo de formas, estimados. Algo bastante increíble, ¿no? Que ocurre en la práctica. Entonces, eso es lo que quería mostrarles por acá. Muy bien, estimados. Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrar el día de hoy.
Les animo a que estudien, a que revisen toda esta parte, es bastante interesante. Y por acá, para no quedarnos solamente con teoría, preparé un pequeño, ¿no? Un pequeño collab que les voy a pasar, que más que todo muestra, ¿no? El uso de estas redes. Les voy a explicar a continuación ya para poder para finalizar el webinar. Voy a compartir y voy a mandarles el enlace por el chat. Para que ustedes lo tengan, si gustan, pueden tener por acá. Aquí les coloco, por ejemplo, el enlace del Colab, y si quieren explorar el simulador, también les coloco por acá el enlace del simulador, y lo tienen. Muy bien, estimados. Entonces, bueno, ¿de qué trata este pequeño Colab, ¿no? Voy a aumentarle un poquito el zoom para que ustedes lo observen mejor, y ya está. Listo. Bueno, más que todo, trata de resolver una tarea bastante simple, que es de clasificación clásica. Muy bien, lo que primero hago es descargar aquí el dataset, más que todo para reconocer flores, ¿no? Dataset de flores. Bueno, instalo algunas librerías para poder dividir la data, ¿no? Y tenerla por aquí. En la data la he dividido en entrenamiento, bueno, imágenes de entrenamiento, ¿no? Tenemos 5 clases, bueno, disculpen, pruebas, entrenamiento y validación. Tenemos esas 3 carpetitas por acá. Vamos a ver qué más hay por aquí. Voy a cerrar esto de acá. Luego, ¿no? Más o menos se definen algunos parámetros que ya cuando se lleve el curso se va a abordar a más detalle, ¿no? Se va a hacer una explicación mucho más concisa. Se define, por ejemplo, un tamaño de entrada, un tamaño de entrada tanto de ancho como de alto. Recuerden que es una imagen. Para este caso, 180 por 180 nada más. Y aquí hay un concepto que bueno, ya cuando estemos en el curso lo vamos a hablar con detalle, ¿no? El concepto de definición de batch size, ¿no? Que está el tamaño del lote que se va a cargar, estimados. Muy bien, por acá tenemos, ¿no? Una definición de las imágenes, más que todo algunos procesamientos. Este tutorial fue hecho con Keras, ¿no? Con Keras TensorFlow, para que ustedes observen nada más. Es funcional. Por aquí tengo las clases, ¿no? Con las que voy a trabajar, entre ellas, ¿no? Las margaritas, ¿no? Rosas, ¿qué más tenemos? Tulipanes, ¿no? Girasoles. Muy bien. Entonces, por aquí ustedes pueden observar, ¿no? Algunos ejemplos de estas, ¿no? de estas flores, ¿no? Que tenemos por aquí en el dataset, ¿no? Y por aquí, bueno, en el dato de validación por aquí están las muestras de entrenamiento, bonito. Por acá tenemos lo que son las muestras de pruebas, algunos ejemplos que ustedes observan por aquí. Bueno, aquí tenemos un outlier, ¿no? Una imagen que no debería estar. Muy bien. ¿No? Y por aquí tenemos la definición de una red. ¿Cómo se trabaja? Bueno, sobre todo en Keras. Bueno, Keras, lo bonito es que el simulador que les he mostrado es de arquitecturas bastante conocidas y famosas. Y sobre todo Keras o TensorFlow o PyTorch, si ustedes trabajan con estas arquitecturas, ya incorporan estas arquitecturas preentrenadas. Aquí nace un concepto de lo que es transfer learning, ¿no? Y fine tuning, muy bonito también, muy interesante. Eh, Y bueno, para este caso de uso, ¿no? Les quise, más que todo, trabajé directamente con la arquitectura ResNet, la última arquitectura que les mostré, ¿no? Que tiene un concepto bastante bonito, ¿no? De las script connection, ¿no? Un tema muy interesante realmente. Ok, en este caso, por ejemplo, cargué un modelo preentrenado con los pesos, los descriptores ya aprendidos para ese caso, para no entrenar desde cero y poder acelerar un poquito el aprendizaje. Y por aquí, ¿no? Decidí agregarle unas capas bastante chiquitas nada más, ¿no? Solo con fines didácticos, para que un flatten para hacer el último vector unidimensional, una ReLU, ¿no? Y la capa de activación softmax, que justamente es el clasificador que les había mencionado. Y por aquí algunos otros conceptos, como learning rate, que hay que definirlo, la función de costo, en este caso cross entropy, ¿no? Y la métrica que va a ser la accuracy, una métrica bastante utilizada realmente en la práctica. Muy bien. Con eso, ¿no? Por acá tenemos la imagen. Si ustedes observan, la imagen es una matriz numérica, muy bonita realmente. Y finalmente, por aquí, en el entrenamiento, para que ustedes observen, ¿no? Definí 50 épocas de entrenamiento.
Mandé a entrenar mi modelo con los datos de entrenamiento y con los datos de validación, ¿no? Lo entrené durante 50 épocas y aquí, por aquí ustedes pueden observar, estimados, ¿no?, cómo tuve los resultados. Bueno, solamente son fines didácticos, entrené bastante poquito, coloqué valores por defecto y bueno, por el momento aquí tenemos una curva de los datos de entrenamiento, de los datos de validación que se aproximan al 60%, pero falta mejorar. Obviamente hay que calibrar estas arquitecturas todavía. Hay que calibrarlas. Esta es la gráfica, por ejemplo, de la accuracy, la gráfica de la pérdida, de loss. Me puedo dar cuenta rápidamente que hay un problema con la data de validación. Está oscilando bastante el error por época de entrenamiento. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa por ahí. Mientras que los datos de entrenamiento, que son de color azul, están tendiendo a bajar. Entonces, posiblemente, si sigo entrenando de esta forma, caiga en un overfitting, ¿no? Otro concepto bastante interesante. Y tendremos que ver cómo mejorar estos resultados. Muy bien, después de entrenar, por aquí, ¿no?, tengo una imagen de pruebas, ¿no?, que cargué del dataset de test. Lo mandé, ¿no?, le mandé a hacer una predicción, miren, y aquí están las probabilidades que les había mencionado, ¿no? En la última capa Softmax me genera como salida un vector de probabilidades, justamente, ¿no?, de mi modelo. Cuando ya tengo mi modelo entrenado para estas 5 clases, con la imagen de entrada, que es esta de aquí, y me salen lo que son las probabilidades. Y yo me quedo con el que hace match, ¿no?, con la mayor probabilidad. Y justamente me dice que es Daisy, ¿no? Y para este caso coincidió, ¿no? Es Margarita la imagen. Entonces, coincidió. Luego lo que hago es aplicar todo este predict para todas las imágenes que tengo por acá. Y finalmente genera una matriz de confusión. Bueno, observando la matriz de confusión me doy cuenta que realmente está bastante mal el entrenamiento. Bueno, son más que todo fines didácticos. Tenemos que ajustar este modelo para mejorar los resultados finales, ¿no? Y por acá tengo también un poquito de la salida. Me doy cuenta que sí, que es bastante bajo, 22% de accuracy. Y realmente, bueno, analizando el F1 score, sí es bastante bajo. Obviamente hay que entrenar y mejorar esto de aquí. Más que todo quería prepararles ¿no?, este pequeño collab para que ustedes puedan inicializar. Si están recién aprendiendo, pueden utilizar este collab. Intenten mejorar un poquito la parte de capas, pueden investigar. Hay bastante información sobre TensorFlow y Keras, incluso en la documentación oficial. Dado ejemplos muy buenos de cómo trabajarlo. Y ustedes pueden ir allí trabajando. Ya bueno, obviamente en el curso vamos a trabajar con mayor detalle y vamos a explorar. Y estos resultados los vamos a superar también, ¿no?, como caso de uso. Muy bien, estimados. Eso sería todo de mi parte el día de hoy. Espero que, bueno, hayan comprendido al menos la esencia de los conceptos que les quiero presentar. Sé que es mucho para resumir dentro de un webinar, pero más que todo me interesaba eso, ¿no? Me he centrado en la parte teórica que tienen el por qué, más que irme a programar, porque solamente llamar arquitecturas y por ahí armar algunos modelos y entrenarlos. Lo importante es entender la esencia. Una vez que ustedes entienden toda esa parte teórica y el funcionamiento de estas redes, pueden darse cuenta cómo calibrar mejor los hiperparámetros, pueden darse cuenta qué es lo que está pasando de repente con su modelo, incluso em, pueden agregar más cosas, ¿no? Por normalización por batches, ¿no? Pueden aplicar de repente algún otro tipo, otra métrica de pooling, de repente el average pooling. Pueden probar bastantes cosas realmente, ¿no? O incluso experimentar otras arquitecturas. Y bueno, a raíz de esto, estimados, ya nacen todas las arquitecturas que les había estado mencionando. Listo. Eso sería todo de mi parte por el día de hoy, estimados, y les agradezco bastante por haber estado aquí en el webinar. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Penalizar, dice Olertito. He leído penalizar. Ya, penalizar tiene que ver con el error. Hay un concepto llamado backpropagation, que no lo he explicado porque realmente ahí sí nos pasamos toda la noche hablando de eso. Pero bueno, tiene que ver con ver cuál es la neurona que está aportando error, ¿no? Es como cuando es como imaginen que ustedes están analizando un circuito electrónico, ¿no? Y por ahí, o una TV, ¿no? Y mi TV falla. Le encargan a alguien que analice esa televisión. ¿Qué va a hacer el electrónico? Él va a entrar y va a tener que analizar dónde están haciendo el error de todo este circuito, ¿no? Lo mismo pasa acá. Nosotros tenemos errores, o sea, por cada neurona que se está generando,
bueno, mejor dicho, cada neurona por sí sola va a contribuir a un error, al error final, ¿no? Realmente. Entonces, a través del concepto backpropagation, uno comienza a tratar de reducir el error, porque el error, estimados, al final es una función. El error está en función de los pesos. Solamente para finalizar, que me pueden entender. Miren, el error, el error, estimados, es un F de los pesos, ¿no? Si ustedes entrenan una red, una CNN con pesos aleatorios, el error va a ser, pero, si colocamos el error entre 0 y 1, el error va a estar en 1 o próximo a 1, si entrenamos con pesos aleatorios. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir este error. Entonces, ahí vienen conceptos, ¿no? Como el optimizador que trabaja con descenso de gradiente, bueno, o sus derivados como Adam, u otro optimizador que también decidan utilizar, que va a llevar a que, a ver dónde está el error. Recuerden que el error está en función de los pesos. ¿Y los pesos quién los define? Una neurona. Entonces, vamos a tener que definir y penalizar. Ok, aquí es donde está el error. Vamos a corregir y ajustar un poquito aquí, ¿no? Vamos a ajustar de este lado y hacer que disminuya el error. Y aquí nace el concepto de backpropagation, ¿no? Regresar, ¿no? Regresar hacia atrás. Muy bien. Muy bien, estimados. Entonces, eso sería todo, ¿no? Por el día de hoy. ¿Alguna consulta adicional tal vez que tengan por allí? Mientras van dejando sus consultas, quería mencionar sobre que, bueno, ahora puedo proyectar, ya, proyectar la pantalla. Me confirman si se puede observar. Mm, algo breve en el cual, bueno, como mencioné al inicio, tenemos lo que es la certificación de especialista en Machine Learning y Deep Learning con Python. Esta es la inversión general, que es de 560 o $162. Ahora tenemos un 35% de descuento, olviden la fecha, pero como parte de su participación en el webinar, estamos ofreciéndoles un 50% de descuento, el cual vendría a ser 280 soles u $81. Eso aplicaría solamente hasta el 12 de agosto, o sea, prácticamente hasta este viernes. Y bueno, para acceder a ello, solamente basada con su participación, pero también queremos enviarles el código, enviarles lo que es el descuento más que todo a través de su correo, el cual se podría enviar una vez realizado lo que es el formulario para su participación. Le voy a enviar de nuevo lo que es el formulario. Con eso también van a obtener su certificado de participación del webinar de hoy. Así que, normal. Bueno, una vez dicho esto, voy a dejar que se pueda absolver la última duda, que creo que habían enviado una. Y muchas gracias por su participación, por su asistencia el día de hoy. Igualmente al docente. Muchas gracias también por la invitación, realmente les agradezco bastante y bueno, los espero en el curso. Me habían consultado un libro. Realmente, bueno, para iniciarse aquí, bueno, hay un libro bastante bueno, incluso que enseña a programar, ¿no? Hands-on Machine Learning, ¿no? Bastante famoso realmente este libro, que aparte que les enseña a programar en Python, bueno, tiene una introducción a Python, también explica ciertos conceptos necesarios. Lo que sí les diría es que entiendan un poquito de cálculo, no tampoco un cálculo súper avanzado, sino entender el concepto de lo que es una derivada, entender el concepto de álgebra lineal básica, que es una matriz, que es una matriz inversa, que todo eso. Y ganas de aprender realmente, ¿no? Durante el curso vamos a revisar un poco también estos conceptos, obviamente. Se van a revisar. Les voy a dar una introducción a estos conceptos para que puedan entender luego. No vamos a irnos directamente a una CNN, porque si no tienen la base, no me van a entender nada. Voy a presentarles esos conceptos suficientes y necesarios al menos para que entiendan la base y podamos trabajar con calma. Muy bien, eso sería todo de mi parte y muchas gracias por haber estado aquí. Ya nos estamos viendo en un próximo webinar.
Hasta luego, cuídense, muy buenas noches.